Cuando conocí a María, jamás imaginé que mi vida cambiaría de una forma tan radical. Era una mujer hermosa, de una belleza casi irreal, con ojos negros como la noche y una sonrisa capaz de desarmar hasta al hombre más desconfiado. Nos casamos al poco tiempo de conocernos, y aunque algunos amigos me advirtieron que no sabían mucho sobre su pasado, no me importó. Estaba locamente enamorado. Al principio, todo fue perfecto. María era cariñosa, atenta y siempre sabía exactamente lo que necesitaba, incluso antes de que yo lo mencionara. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a suceder cosas extrañas. Noté que todas las noches, sin falta, desaparecía de nuestra cama justo a las 3 de la mañana. Al principio pensé que era insomnio, pero cada vez que me despertaba a esa hora, ella no estaba. Una noche decidí seguirla. María salió de casa con sigilo, y cuando llegó al viejo bosque que bordeaba nuestro pueblo, la vi reunirse con un grupo de mujeres. Había un fuego enorme, y ellas cantaban en un idioma que no reconocía. Lo más extraño era que parecían estar invocando algo. No supe qué pensar. Me sentí traicionado, pero también aterrado. Al regresar a casa, fingí no haber visto nada. ¿Cómo confrontar a la mujer que amaba cuando ella, claramente, no era quien decía ser? Los días pasaron y mi desconcierto creció. No solo se escapaba en las noches, sino que comencé a recibir mensajes anónimos en mi teléfono. Decían cosas como, ¿sabes lo que hace? Ella no es solo tuya y cuidado, o serás el próximo. Decidí investigar por mi cuenta, preguntando en los alrededores sobre el pasado de María. Lo que descubrí me dejó helado. Antes de que llegara al pueblo, María había sido conocida en otros lugares bajo diferentes nombres. Era famosa por ofrecer algo más que simples servicios de prostitución. Aquellos que pagaban el precio correcto recibían algo más, algo que solo ella podía otorgar. Nadie quería decirme qué era exactamente, pero todos coincidían en una cosa: quienes la conocían, desaparecían. Una noche, la confronté. Le dije que sabía lo que hacía, que conocía sus secretos. María me miró fijamente, y por primera vez, sus ojos no parecían humanos. Eran dos pozos oscuros, profundos y llenos de una maldad que jamás había visto. No tienes idea de lo que dices, me susurró, acercándose lentamente. Sentí un frío que me recorrió la columna vertebral. Su voz, antes dulce, ahora parecía arrastrar una oscuridad que no podía entender. Mi vida comenzó a desmoronarse desde ese momento. Vecinos que una vez me saludaban con amabilidad ahora evitaban cruzarse conmigo. Cosas extrañas sucedían en la casa, sombras que se movían por los rincones, susurros en el viento y la sensación constante de que no estaba solo, aunque no hubiera nadie más que María y yo. Una noche, desesperado, decidí espiarla nuevamente. Esta vez, fui más lejos. La seguí hasta las afueras del pueblo, donde una cabaña destartalada se alzaba como una sombra. Adentro, vi algo que jamás olvidaré. María estaba rodeada de hombres, todos arrodillados ante ella, mientras recitaba palabras en un lenguaje arcano. Una figura oscura se manifestaba en el centro de la sala, alimentada por sus palabras y las ofrendas que le daban esos hombres. Mi corazón se detuvo. Comprendí que no solo era una bruja, sino algo mucho peor. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Cada paso hacia atrás era una lucha contra el terror que me paralizaba. Sabía que debía irme, pero algo en el ambiente me mantenía allí, observando con horror lo que sucedía. La figura oscura, una entidad de la que solo podía percibir una sombra grotesca, parecía alimentarse de las plegarias y los sacrificios. María estaba en el centro del rito, con una expresión de éxtasis en su rostro, como si estuviera en comunión directa con algo más allá de este mundo. Mientras intentaba salir sin hacer ruido, un crujido bajo mis pies rompió el hechizo de mi invisibilidad. Los ojos de María se volvieron hacia mí, y en un instante, toda la cabaña pareció girar alrededor de su mirada penetrante.
Los hombres arrodillados se levantaron con movimientos lentos y sincronizados, sus rostros una mezcla de admiración y temblor. María avanzó hacia mí, y en su paso, el aire parecía volverse más denso, como si cada respiración fuera un desafío. Mi mente intentaba procesar todo a la vez, intentando encontrar una manera de escapar de ese lugar infernal. Sabía que no podrías resistir la verdad, dijo María, su voz ahora cargada de una resonancia que no parecía humana. Sus palabras flotaban en el aire, mezclándose con el humo del fuego. Los hombres que la acompañaban formaron un círculo a su alrededor, como si fueran guardianes de algún secreto prohibido. El miedo me impulsó a dar un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se me acercó rápidamente. Su rostro estaba cubierto por una máscara de piel pálida, y sus ojos, aunque no visibles, parecían seguirme con una intensidad aterradora. «No deberías estar aquí», murmuró el hombre con una voz que parecía un eco lejano. Su mano, cubierta por un guante de cuero negro, se extendió hacia mí y sentí un escalofrío que recorría mi cuerpo. Intenté dar un golpe y escapar, pero María levantó una mano y el aire a mi alrededor se volvió gélido, como si una fuerza invisible me estuviera sujetando. La cabaña comenzó a vibrar levemente, y las llamas del fuego crepitaban con una intensidad que hacía que las sombras danzaran de manera macabra en las paredes. María se acercó aún más, y aunque traté de moverme, me encontraba paralizado por un pánico indescriptible. Ella tomó una daga antigua, con inscripciones que parecían cambiar de forma según la luz del fuego. La punta de la daga brillaba con un resplandor verdoso y malsano. «Tienes que entender», dijo María con una voz que ahora era casi un susurro, pero cargada de un peso inhumano. «Este es el precio por conocer lo que no estás preparado para entender». Intenté hablar, pedirle que me explicara, que me dejara ir. Pero las palabras se atoraban en mi garganta, como si el mismo aire se hubiera vuelto sólido. María comenzó a murmurar un hechizo en una lengua antigua y desconocida, mientras la daga flotaba en el aire, girando lentamente. El miedo y la desesperación me invadían, y cada minuto que pasaba en esa cabaña parecía una eternidad. La figura oscura en el centro del círculo se hizo más grande, sus contornos cambiando y distorsionándose, como si se estuviera preparando para algo más. La tensión en el ambiente se volvía casi palpable, y el olor a azufre y ceniza llenaba mis pulmones. Miré a María, buscando en sus ojos una chispa de la mujer que había amado, pero lo único que encontré fue una fría determinación. La realidad y el terror se entrelazaban de una manera que no podía comprender completamente, y mi mente comenzaba a tambalear, arrastrada por las fuerzas oscuras que ahora gobernaban mi vida. La daga flotó en el aire, su brillo verdoso iluminando el rostro de María con una luz siniestra. La presión en el aire era casi física, y el calor del fuego se volvió abrasador. Cada segundo parecía alargarse, y sentía que el tiempo se estaba volviendo contra mí. María avanzó lentamente, y los hombres que la rodeaban comenzaron a murmurar en un idioma que no podía comprender. Sus voces se entrelazaban en un cántico bajo, lleno de una intensidad que parecía resonar en lo más profundo de mi ser. Los símbolos en la daga parecían brillar más intensamente, y la figura oscura en el centro del círculo crecía, su forma cada vez más definida y amenazante. «No hay vuelta atrás», dijo María, sus ojos fijos en mí con una intensidad que parecía atravesar mi alma. «Has visto demasiado. Ahora, debes pagar el precio por tu curiosidad». Intenté hablar, suplicar, pero las palabras no salían. Solo podía mirar cómo la daga descendía lentamente hacia mí, como si el destino estuviera grabado en esa fría hoja de metal. Cada paso que daba María parecía resonar en el suelo de la cabaña, amplificado por el eco del hechizo que susurraban los hombres. Desesperado, traté de pensar en una forma de escapar. Recordé que había visto una ventana pequeña en la pared opuesta, y aunque parecía imposible llegar hasta allí, era mi única esperanza. Mientras María y los hombres estaban concentrados en el ritual, traté de moverme hacia la ventana, arrastrándome en silencio. El aire se volvía cada vez más denso, casi como si estuviera tratando de asfixiarme.
Cada movimiento era una lucha contra una fuerza invisible que intentaba detenerme. Finalmente, llegué a la ventana y, con manos temblorosas, la abrí con cuidado. El frío de la noche se filtró en la cabaña, un alivio momentáneo en medio de la tensión que me envolvía. Antes de poder escapar, un grito desgarrador llenó el espacio. Era un grito humano, pero no sabía si era de una de las víctimas del ritual o de alguien más. Miré hacia atrás y vi que la figura oscura se había materializado completamente, y sus ojos brillaban con una luz roja que parecía consumir todo a su alrededor. María, aún concentrada en el ritual, no notó mi intento de escape. Sin embargo, los hombres comenzaron a moverse hacia mí, sus miradas llenas de una mezcla de preocupación y furia. Sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo. A través de la ventana, el bosque parecía una promesa de libertad, pero también un lugar lleno de incertidumbre. Con un último vistazo a María, cuyos ojos estaban fijos en la daga que ahora descendía hacia el suelo, me lancé a través de la ventana y caí en el suelo del bosque. La frialdad de la tierra me sorprendió, y el bosque se extendía ante mí como un laberinto oscuro. A lo lejos, pude escuchar el rugido del fuego y los cánticos que se desvanecían en la distancia. Corrí sin rumbo fijo, guiado solo por el instinto y el miedo. Las ramas y los arbustos parecían querer atraparme, pero seguí adelante, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada ruido en el bosque, cada sombra que se movía, parecía una amenaza inminente. El temor de que los hombres de la cabaña me estuvieran siguiendo era constante. Finalmente, encontré un pequeño claro, y me detuve para recuperar el aliento. El bosque parecía haberse vuelto más silencioso, y el calor de mi cuerpo contrastaba con el frío que me rodeaba. En la distancia, las luces de la cabaña parpadeaban como una promesa de peligro. Intenté pensar en qué hacer a continuación, pero mi mente estaba en un caos. Sabía que no podía regresar a casa, que mi vida estaba en peligro y que debía encontrar una manera de protegerme. Pero ¿cómo enfrentarse a una amenaza tan sobrenatural y poderosa? ¿Cómo escapar de algo que parecía estar más allá de mi comprensión? El claro en el bosque ofrecía un breve respiro, pero no me daba ninguna respuesta a las preguntas que atormentaban mi mente. Cada crujido en la oscuridad me hacía saltar, y el frío de la noche comenzaba a calar mis huesos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había escapado de la cabaña, pero el sentido de urgencia no disminuía. Mi primer impulso fue buscar ayuda. Regresé a la carretera principal, esperando encontrar algún vehículo que pudiera llevarme a un lugar seguro. Sin embargo, al llegar a la carretera, el silencio era absoluto. No había señales de vida, ni de luces en el horizonte. El pueblo estaba desierto, como si el ritual en la cabaña hubiera absorbido toda la actividad nocturna. Mientras caminaba, traté de recordar cualquier detalle que pudiera ayudarme a entender la situación. Recordé las inscripciones en la daga, los cánticos en el bosque y la figura oscura que había visto. Sabía que María tenía poder, un poder que parecía ir más allá de lo que cualquier ser humano debería poseer. Y ahora, tenía que enfrentarme a ese poder. De repente, escuché un murmullo a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el murmullo se hizo más claro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. El aire se volvió denso nuevamente, y una sensación de desesperación me envolvió. De entre las sombras emergió una figura. No era humana, al menos no completamente. Su cuerpo era una amalgama de formas indistintas, como si estuviera hecho de niebla y oscuridad. La figura se movía con una fluidez inquietante, y sus ojos, si se les podía llamar así, eran dos vacíos sin fondo. No deberías estar aquí, dijo la figura con una voz que parecía arrastrar ecos de todas partes a la vez. Ellos no perdonan. Intenté retroceder, pero mis pies estaban como pegados al suelo. La figura se acercó lentamente, y con cada paso que daba, el aire parecía volverse más frío. El miedo se convirtió en una presión abrumadora en mi pecho. ¿Qué quieres de mí? Logré preguntar con voz temblorosa. Lo que buscan es una balanza de poder,
respondió la figura. La balanza entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Tú eres un peso que ha desequilibrado el sistema. A medida que hablaba, el entorno alrededor parecía cambiar. El bosque se distorsionaba y las sombras tomaban formas extrañas, como si estuvieran tratando de alcanzar la figura y devorarla. Sentí que mi mente se tambaleaba ante la magnitud de lo que estaba ocurriendo. María, dije, intentando aferrarme a algo concreto. ¿Qué ha hecho ella? ¿Qué está pasando? La figura se detuvo frente a mí, y por un momento, pareció vacilar. Luego, habló con un tono más suave, casi comprensivo. María ha tejido una red de influencia y desesperación. Ha cruzado líneas que no deben cruzarse. Lo que comenzó como un deseo de poder se ha convertido en una trampa para todos los involucrados. Con estas palabras, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo nuevamente. El bosque volvió a su silencio inquietante, y me encontré completamente solo, sin respuestas y sin una idea clara de qué hacer a continuación. Sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo. La cabaña y el bosque estaban demasiado cerca, y no podía permitir que María o los hombres que la seguían me encontraran. Comencé a caminar, buscando alguna señal de civilización o algún refugio donde pudiera pensar en un plan. Mientras avanzaba, el cielo comenzó a despejarse y la luna llena brillaba en el horizonte. Sus luces parecían guiarme, pero también iluminaban las sombras que me rodeaban. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta y la sensación de que estaba siendo observado no me abandonaba. No podía ignorar la posibilidad de que la figura que había visto fuera solo un emisario de algo mucho más oscuro. El hecho de que María estuviera involucrada en todo esto me hacía cuestionar su verdadera naturaleza y el alcance de su poder. ¿Cómo podía enfrentar algo que parecía estar más allá de mi comprensión? ¿Cómo podía luchar contra fuerzas tan antiguas y poderosas? La luna seguía brillando en el cielo, y aunque su luz era un alivio, también traía consigo una sensación de inquietud. Cada paso que daba era una lucha contra el miedo y la incertidumbre, y sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La luna llena se alzaba en el cielo, iluminando el bosque con una luz plateada que proyectaba sombras largas y distorsionadas. Cada paso que daba en la oscuridad del bosque parecía resonar en la quietud nocturna, y el silencio estaba cargado de una tensión palpable. La sensación de que algo me seguía no me abandonaba, y cada susurro del viento me hacía girar en busca de algo que no podía ver. Decidí seguir el sendero que parecía llevar hacia una carretera o algún tipo de asentamiento. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde mi escape, pero mi instinto me decía que debía encontrar ayuda o refugio lo antes posible. El bosque parecía interminable, y el miedo de que los seguidores de María o incluso María misma pudieran encontrarme era una presión constante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el bosque comenzó a despejarse, y vi luces parpadeantes a lo lejos. Era un pequeño pueblo, una aldea que parecía tranquila y abandonada a esa hora de la noche. A medida que me acercaba, las luces se volvían más claras, y pude ver algunas casas dispersas y una pequeña estación de policía. Mi primera idea fue buscar a la policía y contarles todo lo que había sucedido, pero al llegar a la estación, me encontré con una puerta cerrada y sin señales de actividad. El pueblo estaba desierto, como si todos sus habitantes se hubieran esfumado en el aire. Mi preocupación aumentaba con cada minuto que pasaba, y me sentía cada vez más atrapado en un entorno que parecía jugar en mi contra. Decidí explorar el pueblo en busca de algún tipo de refugio. Me adentré en una cafetería que aún tenía las luces encendidas, y encontré que estaba desordenada, como si hubiera sido abandonada en medio de una actividad normal. Las mesas estaban desarregladas, y había tazas de café medio llenas en algunas de ellas. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí mientras recorría el lugar, buscando alguna señal de vida. En la parte trasera de la cafetería, encontré una puerta que daba a un sótano. La puerta estaba entreabierta, y una escalera oscura descendía hacia el interior.
A pesar de que el sótano parecía ser un lugar poco acogedor, me pareció una mejor opción que seguir deambulando por el pueblo. Bajé las escaleras con cautela, el eco de mis pasos resonando en el silencio. El sótano estaba oscuro y polvoriento, con estantes llenos de frascos y cajas viejas. Sin embargo, había algo extraño en el ambiente, una sensación de antigüedad y una presión en el aire que parecía de algún tipo de magia o energía sobrenatural. Encendí una linterna que había encontrado en una de las cajas y comencé a explorar. Entre los objetos polvorientos encontré una serie de libros antiguos y pergaminos. La mayoría estaban escritos en un lenguaje desconocido, pero uno de los libros tenía una portada con símbolos que reconocí de la daga que María había usado. Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas, tratando de descifrar el contenido. Era un grimorio antiguo, lleno de hechizos y rituales oscuros. De repente, el sonido de pasos arriba me hizo levantar la cabeza. No podía quedarme allí mucho tiempo. Me escondí detrás de unas cajas, conteniendo la respiración y esperando que quien estuviera en el café no viniera al sótano. Los pasos se acercaron y luego se detuvieron en la entrada del sótano. La tensión en el aire se hizo más palpable y sentí una presencia que parecía observarme desde la oscuridad. El suelo temblaba levemente y el eco de unos murmullos bajos llegó hasta mí, como si las paredes estuvieran hablando en un idioma antiguo. Una voz susurrante comenzó a hablar y las palabras parecían resonar en todo el sótano. No podía entenderlas completamente, pero el tono era uno de advertencia y amenaza. La sensación de que alguien o algo estaba tratando de entrar en el lugar me llenó de pánico. No podía quedarme allí, y sabía que tenía que encontrar una manera de salir antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón latiendo con fuerza, me moví silenciosamente hacia la escalera, intentando no hacer ruido. Mientras subía, los murmullos y los pasos se desvanecieron, pero la sensación de peligro seguía presente. Al llegar arriba, me encontré de nuevo en la cafetería, que ahora estaba aún más silenciosa y desierta. Decidí salir del edificio y continuar mi búsqueda de un refugio seguro. La sensación de que estaba siendo observado nunca desapareció, y el miedo de que María y sus seguidores me encontraran estaba siempre en el fondo de mi mente. Mientras caminaba por las calles vacías del pueblo, me preguntaba cuánto tiempo podría seguir escondiéndome y qué haría si no encontraba una forma de enfrentar la amenaza que ahora gobernaba mi vida. El frío de la noche me calaba hasta los huesos mientras caminaba por las calles desiertas del pueblo, buscando una salida, un lugar donde pudiera sentirme seguro. Sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo, algo oscuro me perseguía, algo que no entendía del todo pero que me consumía por dentro. Mientras avanzaba, noté una iglesia en lo alto de una colina. Las puertas de madera estaban entreabiertas, y una tenue luz parpadeaba en su interior. Algo en mi interior me impulsó a ir hacia allí, como si fuera mi última oportunidad de encontrar alguna clase de refugio o respuesta. Subí por el camino empedrado, sintiendo como el peso del destino se cernía sobre mí. Cada paso hacia la iglesia parecía un desafío a las fuerzas que me perseguían. Cuando llegué a la entrada, empujé las puertas y entré. El interior estaba iluminado por la suave luz de unas velas que parpadeaban en el altar. Todo estaba en silencio, salvo por el leve crujido de la madera bajo mis pies. No había nadie, pero el ambiente estaba impregnado de una extraña paz, una calma que contrastaba con el caos en mi mente. Me acerqué al altar, buscando algún signo, alguna indicación de lo que debía hacer a continuación. De repente, escuché un susurro suave detrás de mí. ¿Pensaste que podías escapar de esto? Me giré rápidamente y allí estaba María, de pie en el umbral de la iglesia. Su rostro, antes tan familiar, ahora estaba transformado en algo inhumano. Sus ojos brillaban con un resplandor oscuro, y su voz tenía un eco que hacía temblar el aire. En su mano sostenía la daga, la misma que había visto en el ritual, sus símbolos brillando intensamente. No puedes huir de lo que eres, dijo, acercándose lentamente. Has visto lo que nadie debía ver, y ahora eres parte de esto, quieras o no. El miedo me invadió,
pero algo en la calma de la iglesia me dio fuerzas. Sabía que si no enfrentaba lo que estaba pasando, nunca volvería a ser libre. Debía terminarlo aquí y ahora. ¿Por qué? Le pregunté, tratando de entender lo incomprensible. ¿Por qué todo esto? María me miró con una mezcla de compasión y crueldad. Su voz se volvió más suave, como si por un momento, la mujer que amaba aún estuviera allí. El poder tiene un precio, y yo estuve dispuesta a pagarlo, dijo. Pero no esperaba que tú lo descubrieras. Ahora, estamos conectados, y no hay marcha atrás. Levantó la daga, y el aire en la iglesia se volvió denso, cargado de una energía oscura. Sabía que mi vida dependía de lo que hiciera en ese momento. Miré alrededor, buscando algo que pudiera utilizar para detenerla, pero no había nada más que las velas parpadeando y el eco de nuestras voces. María dio un paso más hacia mí, y la luz de las velas pareció desvanecerse, sumiéndonos en una penumbra inquietante. En ese momento, recordé algo que había leído en el grimorio que encontré en el sótano, una antigua invocación para romper el vínculo con las fuerzas oscuras. Sin pensarlo 2 veces, comencé a recitar las palabras, aunque mi voz temblaba con el miedo. Las palabras en el grimorio resonaban en mi mente, y mientras las pronunciaba, el aire comenzó a vibrar con una intensidad desconocida. María se detuvo en seco, sus ojos llenos de furia y sorpresa. «No sabes lo que estás haciendo», gritó, mientras la daga temblaba en su mano. Seguí recitando las palabras, mi voz más firme ahora. La energía en la iglesia cambió de repente, como si una luz invisible comenzara a llenar el espacio. Las sombras que antes me rodeaban se disiparon, y el brillo oscuro en los ojos de María comenzó a apagarse. «No», gritó, pero su voz se desvanecía, y su cuerpo comenzó a desmoronarse como si estuviera hecho de cenizas. Con un último susurro, María desapareció, dejando solo el eco de su presencia y la daga, que cayó al suelo con un sonido metálico. El aire en la iglesia se sintió más ligero, y la luz de las velas volvió a brillar con fuerza. Caí de rodillas, exhausto, pero sabía que había terminado. El vínculo que me unía a María y a las fuerzas oscuras que la rodeaban se había roto. Me levanté lentamente y salí de la iglesia, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una paz verdadera. Mientras caminaba de vuelta hacia el pueblo, el cielo comenzaba a aclararse. El amanecer traía consigo una sensación de esperanza, pero también una profunda tristeza por la pérdida de la mujer que había amado. Aunque nunca podría olvidar lo que había ocurrido, sabía que había recuperado mi vida. Y que nunca volvería a ser el mismo.